en este momento Julio Alfonso. Muy buenos días, señor juez, desde Buenos Días, América. Muy buenos días ahí para toda la mesa, las señores periodistas, a través de usted, a toda la ciudadanía. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Un privilegio para nosotros hablar de este tema tan delicado, señor juez. Acá en televisión decimos siempre que la audiencia se renueva. Entonces nos gustaría, por favor, si nos puede poner en contexto para aquella persona que no conoce bien los detalles de qué había sucedido. Sí, le agradezco, estimado periodista. Justamente se remonta este caso a un hecho de 2022 y surge una acusación penal por lo que se denomina un delito calificado en el 135B del Código Penal, que establece abuso por medios tecnológicos en la ciudad de Villarrica. Y el abuso por medios tecnológicos describe la norma, exige que se compruebe este elemento penal. Uno, solicitar a través de WhatsApp de cualquier modo a una niña que realice actos sexuales, uno. O dos, que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual. Y la pena es hasta 3 años de cárcel. Esa es la configuración de la plataforma legal, lo que nosotros tenemos que tratar de justificar y verificar. Luego se presenta al fiscal por escrito en su acusación en el año 2024 y expone una plataforma fáctica en donde él mismo tiene que establecer por el principio del sistema acusatorio, el debido proceso y la defensa en juicio, qué es lo que él va a probar como hecho, no ya como norma, sino como hecho. Y dentro de eso, de todo su bagaje de elementos probatorios, él dice lo siguiente, tiene que pasar a responder a las preguntas quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, dentro de ese bagaje práctico de plataforma de hecho del cual no podemos salirnos, que es el esqueleto. Dice lo siguiente él, está escrito, desde el mes de mayo del año 2022, dice el fiscal, hasta el mes de agosto del año 2022, utilizando medios tecnológicos de WhatsApp, el profesor fulano de tal, se omite el dato por el tema de la minoridad, enviaba mensajes de texto a la menor. En dicho mensaje, el señor profesor le decía a la menor, 1, que la quería, 2, que estaba linda, 3, que era hermosa, 4, mi amor, y 5, mi princesa. Y luego también le envió 2 audios, uno que le decía linda y otro su amor. Estos hechos ocurrieron a la mañana y a la noche del año 2022. Ahí respondió al quién era el profesor, el cuándo en 2022, en dónde, en Villarrica, en el cómo está justamente el error de planteamiento, se llama incompletitud de la acusación. Es decir, él pudiendo en su bagaje poner todos esos mensajes de alto contenido que están circulando por las redes sociales, que a usted justamente que causó el escarnio social, él no puso esas 4 frases que estuve leyendo, así que son lo que más resaltan, solamente puso estas 5 palabras. Y al criterio del tribunal, por el principio de legalidad y no habiéndose probado lo demás, ¿verdad? Y sobre todo no saliendo al tapete en el juicio oral, entonces este tribunal resolvió por declarar no probado el hecho penalmente relevante, pero estableciendo el repudio social y sobre todo la cuestión de que era totalmente impropio por la función que hacía el profesor, puesto que solamente nos llegó a nosotros estos 5 elementos que pudimos juzgar por el principio de legalidad que exige el estricto cumplimiento de la norma, y tiene que haber lo que dice el artículo 400 del Código Procesal Penal, sobre todo un triángulo perfecto entre nuestra sentencia, el auto de apertura que replica estos cinco palabras y la acusación que, como le dije, es incompleta. Eventualmente, para que sepa más o menos el tenor del juicio, se abre el debate, hay fiscalía, contraparte, defensa que controla un alto litigio que exige mucha dinámica, mucha improvisación, y allí se le dio la oportunidad que el fiscal, por ejemplo, su PDF proceda a abrir por una computadora que proyecte y nos diga cuáles son los mensajes sexualmente relevantes, y aún así, teniendo posibilidad, solamente afloró otra vez estos mensajes. Y por otro lado, si se encontraban esas 4 frases que están circulando de alto contenido suspicaz,
justamente él podía, inclusive en una segunda oportunidad, decir, señores jueces, viendo que existen hechos nuevos que yo en mi acusación no me di cuenta, solicito la ampliación de la acusación por el artículo 386 y deseo incluir estas 4 frases, y empieza a dictarnos a través del señor actuario, se le corrió el traslado a la defensa y se traba la litis con los nuevos hechos que pudo haber hallado. Sin embargo, no lo solicitó, él se ratificó solamente en estas 5 palabras. Okay. Y Doctor, recuerdo. Sí. Señor juez, ahí le quiero hacer una pregunta representando un poco a la audiencia. Sí. En el 2022 sucede esto, ¿verdad? Sí. Si me permite, voy a leer un poco la frase. Ahí quiero leer para que la audiencia. Sos súper sexy. Perdón, ¿pueden poner por favor la frase ahí? Para que yo pueda leer. Sí. Sos súper sexy, decía la frase, ahí está. Un sueño, te adoro, te amo, mi princesa, mi niña, me volvés loco. Sé que me amás aunque no lo quieras aceptar, pero yo igual te amo aunque yo soy un viejo verde. Qué fuerte palabra. Ahora, el fiscal hace, vamos a decir, según palabras coloquiales, no incluye todo, ¿verdad? En la acusación en el 2022. Llegamos hasta acá, pasaron más de 3 años. ¿Qué es lo que pasó para la teleaudiencia, para los ciudadanos de a pie? ¿Cómo es posible que pasaron tantos años, señor juez, y eso no se pudo hacer esa adenda, incluir las palabras que faltaban? ¿Qué es lo que usted nos puede decir al respecto, señor juez? Sí, es un software que se mandó al laboratorio forense y de ahí vino la extracción de los datos del teléfono. Inclusive se recuperaban mensajes que no seguramente serán borrados, otras cuestiones, y eso el fiscal entregó como prueba en un pendrive, pero él no, por ejemplo, podía, al presentar su acusación, haber impreso las 316 páginas, ir resaltando, marcando cuáles son los mensajes relevantes, y tenía que haber puesto en su acusación que ya presentó él en junio de 2024. El 18 de junio de 2024 ya presentó su acusación. Luego defendió su acusación el 29 de julio de 2024 ante el juez de garantía y dijo él, yo me ratifico en mi acusación, ni siquiera ahí fue la primera vez que él ya pudo haber ampliado su acusación en la preliminar frente al juez de garantías. Y luego nuestro juicio se hace en abril y la misma cuestión, teniendo todo el bagaje para que él pueda incluir. Acá tengo justamente las 4 frases. Sos sexy, mi niña, quiero sentir tu cuerpo. Todo eso, por la cuestión del rol de órgano acusador, él tenía que tener la obligación de introducir y no lo hizo. Y nosotros, como nuestro rol de juzgadores, el control horizontal que hacemos, justamente tenemos el deber de imparcialidad. Yo pues no le puedo decir a la defensa, por ejemplo, plantea pues esto, fiscal, hace pues esto, porque es una causal directa de recusación, pues. Claro, ese fue el punto del sistema acusatorio. Claro, entiendo perfectamente. Acá le vamos a hacer algunas preguntas, señor juez. Jotita Bernabé. Juez, ¿cómo le va? Jotita Bernabé lo saluda, ¿cómo está? Sí, un gusto, Jotita, un gusto, placer saludarte. Igualmente, juez. Ahora, yo le consulto, si bien no incluyó este tipo de frases que la verdad yo particularmente no sé qué hace un profesor escribiendo a una criatura de 11 años, no le encuentro el sentido, no le encuentro la orientación. Ahora, si el abogado no incluyó esto dentro de la carpeta o de la denuncia y todo lo demás, no se puede actuar de oficio, digo yo, porque estamos en presencia de un mayor de edad que está, para mí, claramente acosando a una criatura de 11 años. O sea, por un tecnicismo jurídico, estamos hablando de que esta persona está prácticamente a su libre albedrío. Yo le consulto, primero, no se puede actuar de oficio, y segundo, le estamos diciendo a la ciudadanía que por un tecnicismo jurídico esta persona queda absuelta. Claro, eso es muy interesante tu pregunta, Jotita. La cuestión es que los roles están bien definidos en la cuestión, ¿verdad? El que crea, presenta el caso y sostiene los hechos, las pruebas y la teoría de la acusación es el fiscal. Él es el responsable de comprobar eso. Ahora bien, nosotros lo que buscamos también es la verdad real. Y en ese aspecto, por ejemplo, hicimos todo lo necesario, pero ni aún así
salieron estas 4 frases en ese tiempo. Categóricamente, si el fiscal lograba en ese momento resaltar y darse cuenta de la situación e introducir como hecho nuevo, otro hubiese sido el resultado del juicio, puesto que son variables atracciones que modifican sustancialmente y que podrían haber alcanzado la línea del 135 y punto B para aplicar la pena privativa de libertad, pero prácticamente el fiscal parecía ser que ni se dio cuenta porque solicitó una pena de 1 año, habló de, inclusive en su acusación dice que fue un hecho consumado, después en su alegato final habló de otra cuestión. Señor fue un caso... sí. Estamos recibiendo, creo que es categórico acá lo que dice respecto a los roles. Doctor Euclides. Yo le felicito al doctor Alfonso por tener el coraje de ser coherente con los presupuestos del Código Penal. Ahora, por lo que está explicando, me luce, doctor Alfonso, de que acá hay un cierto grado de incompetencia en la acusación y efectivamente el juez no le puede decir al fiscal ni al abogado acusador o defensor en cualquiera de los casos, peare yapó, ahora peare de yapó. ¿Por qué? Porque ese va a ser motivo efectivamente de apartarse del caso. Ahora bien, esto quiere decir que el Ministerio Público lleva a cabo la política criminal del Estado, obviamente. Entonces, yo creo que acá lo que tendríamos que entrevistarle es al fiscal, al representante del Ministerio Público, claro, que evidentemente, ante la evidencia, porque como dijo muy bien Jotita, aquí el empoderamiento, y eso es un presupuesto básico para el acoso, el profesor siempre tiene un ejercicio de poder psicológico sobre el educando. Jerárquico. Yo creo que acá no, es una cuestión de tecnicismo, es una cuestión de aplicación estricta de la ley. Claro, hay siempre una cuestión más elástica, pero el juez, me parece a mí, no tiene que hacerse cargo de la desprolijidad de la presentación fiscal. ¿O estoy equivocado, doctor Alfonso? Así mismo, apreciado Euclides Acevedo, lo más fácil para una cuestión así hubiese sido, si no éramos hombres o personas de derecho, cerrar el expediente a la hoguera todo. Pero somos pues juristas que debemos aplicar y se deben respetar exactamente el sendero legal y la forma exacta para la garantía jurídica y la seguridad jurídica y el principio de previsibilidad. Todos tienen que tener el derecho a que se hagan bien el trabajo. Y cada operador de justicia tiene su rol. En este caso, y con toda la gente que trabaja en el sistema, ya sea jurídico o penal, vas a coincidir conmigo. La plataforma fáctica, los hechos están expuestos y el artículo 400 exige una congruencia. El artículo 400 del Código Procesal Penal exige una congruencia entre la sentencia, el auto de apertura y la acusación. Y la autoapertura replica exactamente ese escueto relato de hechos de la acusación que es, en este caso, se denomina incompleta. Hay una incompletitud de la acusación en la parte de los hechos, en el cómo ocurrió el suceso. Claramente, señor juez, como mensaje final, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de aquí? Porque la información que tenemos es que se decidió dar su libertad. ¿Qué podemos dar como mensaje a la teleaudiencia? Sí, acá 2 cuestiones. Por un lado, en la sentencia se resalta, totalmente coincido con usted, lo repudiable, impropio, inadecuado, inclusive con estas 5 palabras del rol del profesor en su papel de protector del educando. Y inclusive se recomienda sanciones administrativas, éticas, morales, totalmente que sea sacado al aula como ya se hizo en su tiempo, ¿verdad? Y que siga permanentemente desalojado. Por otro lado, también el mensaje a la institución, que cada quien cumpla su rol, hagamos bien nuestro trabajo, cuidemos la labor, capacitarnos, hacer bien cada uno la función constitucional que se nos encomienda a los efectos de garantizar la seguridad jurídica para que tengamos sobre todo esa solvencia a la hora de dictar resoluciones. Por supuesto, yo siento mucho un caso sensible que se armó a nivel nacional, un debate, pero
tal vez esto sea una semilla, una siembra para que el día de mañana analicemos bien nuestros roles y finalmente sepamos actuar en consecuencia. Señor juez, don Julio Alfonso, gracias por este contacto. Un tema delicado, pero usted ha sido muy gentil con nosotros. Un saludo grande también a través de su persona a toda la hermosa gente de Villarrica y de toda la República del Guairá. Gracias. Gracias. Un saludo cordial para ustedes. Buena jornada, excelente para ustedes. Gracias, Adiós. muy amable.